Somos la mitad de la población mundial y aunque estamos en camino hacia una igualdad real, lo que soñamos sobre nuestro futuro aún está lejos de la realidad que nos ha tocado vivir. A los roles habituales de madre y esposa añadimos otros frutos del cambio de mentalidad del último siglo. Ahora las mujeres estudiamos, trabajamos, desempeñamos cargos de responsabilidad en empresas, en el ámbito político, judicial, roles que combinamos con la crianza, la educación y la mayoría de las tareas del hogar que compartimos o no con nuestras parejas. Pero aún seguimos jugando en desigualdad. La tasa de desempleo es mayor entre mujeres y los salarios no siempre son igualitarios entre ambos sexos. Se sigue ejerciendo violencia contra las mujeres que deja cada año tras de sí un reguero de mujeres asesinadas e hijos huérfanos. En la Iglesia se está abriendo una ventana por la que entra aire fresco y renovador, en la que el Papa Francisco está tomando grandes decisiones que nos están llevando a una inclusión más real. Y dentro de la Iglesia son muchas las mujeres que desgastan su vida por anunciar con su testimonio y entrega el reino de Dios. Esta semana celebrábamos el Día de la Mujer y aunque son muchos los peldaños que nos quedan por subir, el cambio ya está aquí. Bienvenido, bienvenida a la buena noticia en 7 Televisión, en este domingo de la Etare, domingo de la alegría que nos recuerda la proximidad de la Pascua, después de haber traspasado ese ecuador de la Cuaresma. Hoy las mujeres serán protagonistas de nuestro programa, en el que también les hablaremos del año jubilar que ya se prepara y otros asuntos que les vamos a adelantar en nuestro sumario en este programa en el que cumplimos 3 años, nuestro tercer aniversario de Buenas Noticias. Los responsables de la organización del jubileo nos hablan de qué se está preparando para el 2025 en la Iglesia Universal. En la actualidad de la semana les contamos cómo se ha desarrollado las 24 horas para el Señor. En el espacio de Cáritas hablamos sobre la mujer y la igualdad real. Caminamos hacia la Pascua en este domingo de la Etare de Cuaresma con Juan Pedro Moya Haro. En el espacio sobre Internet Enredados, Ángel González profundiza en los mártires de nuestro tiempo. Corría el año 1300 cuando el Papa Bonifacio VIII convocó el primer jubileo, llamado también Año Santo, porque es un tiempo en el que se experimenta que la santidad de Dios nos transforma. Con el tiempo la frecuencia ha ido cambiando. Al principio era cada 100 años, después se redujo a 50 y por último a 25. El último jubileo de la Iglesia Universal lo presidió el Papa Juan Pablo II en el año 2000, con esa gran entrada en el segundo milenio que nos recordaba el nacimiento de Cristo hacía 2000 años. 2 papas después y algún jubileo extraordinario de por medio, como el de la Misericordia, la Iglesia Universal se prepara para vivir un año santo. También nuestra Iglesia doméstica, nuestra Iglesia particular del Santo Reino. Hoy en La Buena Noticia contamos con el director de la Comisión del Jubileo y el secretario de la Comisión, los vicarios Bartolomé López e Ildefonso Rueda, que vienen a contarnos qué se está preparando para celebrar el año 2025. Bartolomé, Ildefonso, buenos días en este domingo en la Etare. Bienvenidos a la Buena Noticia de 7 Televisión. Buenos días, Lola. Venimos a hablar hoy del jubileo del año 2025. El próximo año la Iglesia Universal celebra el jubileo. Vamos a contar a los espectadores qué es, por qué se celebra, cada cuántos años, esas cosas. Muchas gracias por darnos cabida en tu espacio de 7TV para explicarnos qué es el jubileo. La palabra jubileo ya lo dice todo, ¿no? Viene de júbilo y significa alegría. Y como bien decía, estamos en el domingo de la alegría dentro de la Cuaresma, que supuestamente parece un tiempo triste, pero todo lo contrario. La Iglesia siempre celebra con mucha alegría el amor de Dios, y un amor que se concreta porque Dios da la vida por nosotros. Por eso el Papa Bonifacio VIII, ya por el año 1300, convocó a toda la Iglesia a celebrar de una manera más solemne ese amor y esa alegría que transmite que todo un Dios dé la vida por nosotros. Lo hizo pues con un año santo que se fue repitiendo cada 100 años. Cada 100 años ya todos los pontífices pues, han ido convocando años santos para que la Iglesia, pues dentro de toda esa vorágine de la vida cotidiana, se detenga para reflexionar, orar, llenarse de esa alegría que transmite el amor de Dios.
cada 100 años era mucho y bueno, después se fueron cortando los espacios de tiempo y se venían celebrando los jubileos cada 50 años. En estos últimos años pues ya no son 50 años, sino que son 25. El último gran jubileo que hemos celebrado en la Iglesia Universal fue el jubileo del 2000 años de la redención, de la entrega de Cristo por amor a la Iglesia y al mundo, ¿no? Fue el año 2000. Ya el Papa San Juan Pablo II anunció que íbamos a celebrar este jubileo en el año 2025. Y ya estamos, 289 días quedan para celebrar este año santo y lo estamos esperando con mucho gozo, con mucha alegría. Y en un tiempo de desesperanza, de desilusión, de guerras, de tristeza, el lema que se ha propuesto es Peregrinos de la Esperanza. ¿Por qué, Ildefonso? De la esperanza porque el Papa Francisco precisamente en su magisterio nos habló antes de la pandemia sobre todo de la alegría. Pensemos en la alegría del Evangelio, la alegría del amor y Leticia, ¿no? Pero eso se vio interrumpido un poco así por esa situación de pandemia mundial donde el Papa constata que la sociedad se ha sumido en una desesperanza y nosotros la Iglesia tenemos que seguir presentando la gran esperanza cristiana que es Jesucristo. Es el motivo de nuestra esperanza, ¿no? Así que con este jubileo de la esperanza el Papa quiere pues centralizar de nuevo a la persona de Jesucristo en medio de nuestras vidas, nuestra vivencia de fe y devolver la esperanza al mundo con esa misión de la Iglesia, ¿no? Ese es el motivo principal por el que el Papa ha convocado este jubileo de la esperanza. Bartolomé, me imagino que todo esto tendrá una calendarización. Pues sí, el jubileo del año 2025 comienza el día 25 de diciembre de 2024, cuando el Papa Francisco haga solemnemente la apertura de la Puerta Santa en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. A partir de ese momento, ya en enero, se abrirán todas las puertas santas de todas las diócesis, de todas las iglesias locales de todo el mundo, ¿no? A partir de esa fecha, hasta el 25 de diciembre de 2025, estaremos celebrando con júbilo este peregrinaje de esperanza con todos los cristianos del mundo. Habrá fechas y acontecimientos muy bonitos durante todo ese año que lo iremos viviendo con mucho gozo y con mucha alegría. En Roma ya hay un calendario que está puesto al alcance de todos los peregrinos, que ya se ha dicho, hay 35 fechas señaladas en el calendario durante todo el año para que los peregrinos de forma no particular, sino colectivamente peregrinen a Roma, por ejemplo, por el mundo de la enseñanza, el mundo de la comunicación, el mundo de los artistas, para que tengan su día y su momento para encontrarse con el Papa y también con la buena noticia de la esperanza. Y también nosotros, a nivel particular, en nuestra diócesis tendremos ese calendario que estamos elaborando y que lo daremos a conocer en breve para que podamos vivir aquí en nuestra tierra ese jubileo pues de forma sectorial, de forma territorial también, el gozo de que el Señor nos siga amando. No solamente estamos en ese jubileo, se está preparando ya, ¿no? Eso te iba a comentar, que para celebrar algo grande hay que prepararlo. Ya el Papa, esta encomienda se la pidió a Monseñor Fisichella en el año 2022, en febrero de 2022, y convocó como 2 años preparatorios. El año 2023 pidió que se reflexionase sobre todos los documentos del Concilio Vaticano II, ese momento tan esperanzador y tan vivo, tan profético de nuestra Iglesia, y que continuara en el año 24 con un año para la oración, porque el Papa cree que ese año pues, debe ser un año para escuchar, para sentir, para encontrarse con Dios. Una preparación que, como dice Bartolomé, va de la oración, en la oración, con la oración, que se ha preparado en nuestra diócesis, Alfonso. Bueno, en primer lugar, nuestra diócesis se acoge a las propuestas de la Iglesia Universal para este año de la oración 2024. Entonces, junto a las catequesis del Papa, que en los años 2020-2021 ofrecía los miércoles unas catequesis temáticas sobre la oración, también se van a aportar 8 cuadernos de formación temáticos acerca de la oración, cuáles son los tipos de oración, cómo fundamentar nuestra vida cristiana desde la oración, y eso se ha difundido a nivel de la Iglesia Universal. También en nuestra diócesis pues estamos en marcha en este año 2024 con varias propuestas. En primer lugar se creó por la Delegación de Espiritualidad
y de apostolado de la oración, se ha creado una escuela diocesana de oración que está funcionando en la Casa de Espiritualidad de la Yedra, San Juan de Ávila, mensualmente, donde acuden mensualmente de toda la geografía diocesana unos 60 feligreses, personas que están deseosas, ¿no?, de profundizar en esa oración de la vida cristiana. Y también desde la Comisión Jubilar del Diocesana también se ha propuesto que cada mes, a partir de este mes de marzo, comencemos a reflexionar acerca de la oración con un maestro de la oración concreto, una propuesta de un santo propio de nuestra diócesis que nos ayude a introducirnos en la oración, en un lugar concreto también, y tenemos que tener en cuenta que nuestra diócesis cuenta tanto con parroquias, santuarios y monasterios, que son centros de peregrinación donde los fieles pueden acudir para la oración, y también por una intención concreta. Y así nos vamos a sumar a pedir tanto por las intenciones del Papa, el Papa Francisco, para todo este año, en ese apostolado de la oración, que continúa también como una práctica más habitual, y también pues con unas intenciones particulares de nuestra Iglesia diocesana, y con esas tres propuestas, es decir, orar por, con y en, vamos a, digamos, a articular todo lo que va a ser este año de la oración en la diócesis. No sé si me van a bailar las fechas, pero si no estoy equivocada, el 9 de mayo el Papa presenta la bula del año jubilar, como has mencionado antes, Bartolomé. El día 25 abre la Puerta Santa en Roma. ¿Y aquí qué? ¿Y después qué? ¿Verdad? Bueno, la verdad es que no solamente hay que hablar del después, sino del antes, ¿no? El Papa ya en el año 2022 convocó, pero firma la bula, como bien dice, el 9 de mayo. A partir de ahí ya empieza la maquinaria del año jubilar. Se abre la Puerta Santa y ya es el año santo, ya es el año jubilar. Después, ¿qué? Pues todo a peregrinar, todo a vivir con júbilo este año al cual el Papa nos convoca, ¿no? ¿Nos adelantas la puerta? Bueno, la fecha de aquí de la diócesis, ¿te refieres? Pues, todavía no tenemos marcada porque... No digo que cuál va a ser la Puerta Santa. La Puerta Santa es nuestro santuario principal, en nuestra diócesis es el santuario del Santo Rostro. Por tanto es la catedral de Jaén, a la cual pues vendremos todos juntos a peregrinar y a encontrarnos con el rostro de Cristo, que es el que nos llena de verdad de esperanza. Durante todo el año, como antes he dicho, habrá momentos especiales, pero el momento de la apertura de la Puerta Santa de la catedral será en enero, junto con todas las puertas santas de todas las diócesis. La Conferencia Episcopal Española quiere que vayamos todos unidos de la misma mano y que coordinadamente pues, hagamos ese encuentro y esa celebración. ¿Y cómo quiere vivir el jubileo la Iglesia de Jaén? Pues nuestra Iglesia de Jaén lo quiere vivir junto con nuestro pastor a la cabeza, don Sebastián Chico Martínez, y lo quiere vivir como un año santo de júbilo, de alegría y de esperanza, ¿no? Con un oído puesto, Lola, yo creo, principalmente en el corazón de Dios, que es el que nos tiene que llenar de alegría y de esperanza, pero también con un oído puesto en el pueblo, un pueblo que sufre, que lucha, que vive con muchas prisas, con mucha ansiedad, y es llevar lo que oímos en el corazón de Dios al pueblo santo de Dios. ¿Para qué? Para que se llene de esa esperanza tan ansiada y tan necesitada. Entonces, el deseo para vivir este año jubilar no es otro que encontrarnos con el Señor y llenarnos de su esperanza. Y que esa esperanza no sea solamente para nosotros, para la Iglesia, sino para todos aquellos con los que convivimos, cristianos, no cristianos, la sociedad en general. El amor de Dios no es solamente para nosotros, para que se quede en nuestra sacristía. El Papa Francisco en miles de ocasiones nos habla de iglesia en salida, ¿no? Y precisamente el lema de este año santo es peregrino. Tenemos que peregrinar con la gente y llenarlo de esa esperanza que no es otra que la de Cristo. Y solo me queda pedir que tanto a nivel particular como a nivel de comunidades parroquiales animéis ya a participar en esto, que me imagino que de alguna manera haréis público de forma más oficial en algún momento de este curso, ¿no? Yo pienso que va ya sonando en nuestras comunidades parroquiales y en todas las diócesis, va sonando que tenemos ya de fondo el año jubilar 2025. De hecho, estos años preparatorios, tanto el estudio de las constituciones del Vaticano II como este año de la oración, van calentando motores para que nuestras parroquias se vayan preguntando uno, bueno, ¿qué vamos a hacer concretamente en 2025? ¿no? Pienso que yo veo animación, es decir, tanto a nivel parroquial
como también a nivel diocesano, y pienso que bueno, pues estamos deseosos de que estas propuestas ya comiencen a ponerse en marcha, ¿no? Yo pienso que hay personas ya dispuestas a participar de esos jubileos también en Roma, sectores pastorales de nuestra diócesis que están dispuestos a peregrinar el año que viene, y veo que tenemos un futuro muy optimista para nuestra iglesia de Jaén en el año 2025. Yo le diría que los buenos momentos hay que buscarlos, los malos vienen solos. Entonces animo a que todo el mundo se meta en el modo jubileo, en el modo alegría, porque la vida tiene muchos sinsabores, mucha desesperanza, y necesitamos de verdad que el Señor nos anime, y el Señor quiere. Lo único es encontrarnos con Él. Por eso la peregrinación tiene que empezar en nosotros mismos para transmitir esa alegría al mundo entero. Bueno, pues sé que os quedáis un montón de cosas guardadas bajo la manga, claro, que anunciaremos en breve, en los próximos meses, ¿no?, en Pascua, así que os espero aquí otra vez, y os doy las gracias tanto a Ildefonso Rueda como a Bartolomé López, como miembros de la Comisión Diocesana para el Jubileo. Nosotros damos las gracias también, Lola, y a tanta gente como hay detrás de todo esto, como es el delegado de oración y espiritualidad, como esto de esa Comisión Diocesana, como es nuestro obispo, que nos ha puesto al frente de esta tarea, y que esperamos estar a la altura para transmitir con júbilo y alegría lo que tenemos entre manos. Muchas gracias, Lola. Llega ahora nuestro habitual repaso de la actualidad, un recorrido por las noticias más relevantes de los últimos 7 días en la Iglesia de Jaén, que nos ofrece, como cada semana, Vanessa Muñoz desde el área de comunicación del Obispado. Muy buenos días y bienvenidos a este domingo cuarto de Cuaresma, domingo laetare a la actualidad de la Iglesia de Jaén. Comenzamos contándoles que esta semana se ha desarrollado la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Española, que se ha renovado tras el mandato de Omeya. Desde el pasado martes, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Argüello, es quien ocupa la presidencia. La vicepresidencia estará a cargo de nuestro paisano y arzobispo de Madrid, el cardenal don José Cobo. Por otra parte, nuestro obispo don Sebastián seguirá siendo uno de los miembros del área de Economía y de Seminarios. En lo referente a la información diocesana, les informamos que esta semana la Catedral ha acogido las conferencias cuaresmales, en este caso en la Sala Capitular. En este año que el Papa Francisco ha querido dedicar a la oración como preparación al año jubilar 2025, el Cabildo ha decidido que sea la oración sobre la que versen las distintas conferencias. La primera la pronunció el deán de las catedrales, don Francisco Juan Martínez Rojas, con una ponencia que lleva por título La oración en la vida de los primeros cristianos. El martes fue el turno del vicedeán, don José López Chica, quien disertó sobre orar con los salmos penitenciales, y cerró el ciclo de conferencias don Alfonso Medina Crespo, canónigo y organista de la Santa Iglesia Catedral, con el tema la oración y la música sacra. La invitación es a intensificar la oración como diálogo personal con Dios, una invitación que debe conducirnos a reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestro compromiso en el mundo de hoy, en los diversos ámbitos donde estamos llamados a vivir, de modo que pueda ser alimentada una renovada pasión por la evangelización del hombre moderno. El Papa Francisco, anunciando en el Ángelus el año de la oración que precede al Jubileo 2025, ha exhortado así a los fieles. Os pido intensificar la oración para prepararnos a vivir bien este acontecimiento de gracia y experimentar la fuerza de la esperanza de Dios. Un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y del mundo. Y cambiamos de asunto. Desde hace 11 años, desde el inicio del pontificado del Papa Francisco, el tercer viernes de Cuaresma se celebra las 24 horas para el Señor. El lema elegido por el Papa para esta edición está tomada del capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Llevemos una vida nueva. En la diócesis se ha celebrado en todas las parroquias y en la capital, como cada año, ha sido en el templo de Vandelvira.
daba comienzo con una celebración comunitaria de la penitencia presidida por nuestro obispo don Sebastián, y después han sido muchos los sacerdotes que se han acercado hasta el primer templo de la diócesis para celebrar el sacramento de la penitencia. Cofradías, comunidades parroquiales, grupos y movimientos, comunidades religiosas han pasado por la catedral para acompañar a Jesús sacramentado y participar en esta cuaresma de ese encuentro personal con el Señor. Y la pastoral universitaria peregrinó el pasado fin de semana hasta Fátima. Alrededor de 50 universitarios, guiados por su delegado don Juan Pedro Moya Aro, recorrieron en autobús el camino que separa Jaén de Cova de Iría. Allí participaron en una Eucaristía en el lugar de las apariciones, rezaron el Vía Crucis y sobre todo profundizaron en el misterio de Fátima. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Les dejamos con unas bonitas imágenes de este encuentro de jóvenes. Y antes de despedirnos, les contamos que el próximo sábado la Casa de la Iglesia acogerá el encuentro de catequistas, en esta ocasión bajo el lema Buscad al Señor. Una jornada de encuentro que abrirá nuestro obispo para después seguir un itinerario de conocimiento sobre el nuevo Catecismo de Adultos con la presencia del responsable del texto de la Conferencia Episcopal. Un día que concluirá con una comida compartida. Y finalizamos con un apunte de agenda. El próximo fin de semana se dedicará al seminario en la antesala de San José. Este año los seminaristas acudirán a una vigilia vocacional en Mengíbar en la que se nos invita a pedir por las vocaciones al sacerdocio. Los seminaristas serán los protagonistas de nuestro próximo programa en 7 días en el 5º domingo de Cuaresma. Hasta entonces, procuren ser felices. Las mujeres sufren mayor desempleo, mayor temporalidad y jornada parcial. Así lo pone de manifiesto la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer ha realizado una campaña con carácter nacional con el objetivo de reclamar políticas que fomenten la igualdad. En el manifiesto con motivo del 8 de marzo demandan el trabajo conjunto de los gobiernos, de las empresas y de la sociedad para alcanzar un futuro donde cada mujer tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente y contribuir al bien común. Entrevistamos hoy a Ana Alcántara de OAC y a José Ibáñez de Acción Católica Jaén, que nos vienen a hablar sobre esta realidad. Pepe, Ana, buenos días, bienvenidos a La Buena Noticia. Vamos a hablar del Día de la Mujer, y es que Iniciativa por Iglesia por el Trabajo Decente aseguran que persiste la desigualdad de género. ¿Cuáles son esas grandes cifras que os han llevado a esa conclusión? Bueno, pues las cifras, como pasa con todas las cifras, son frías y no tienen corazón, pero la verdad es que según el Observatorio de Igualdad y Empleo, aquí traigo una cifra que hablan precisamente de esa brecha de género, ¿no? Por ejemplo, en las tasas de paro, en el último trimestre del pasado año había una brecha de género en torno al 3%.
porque mientras que las mujeres tenían unas tasas de paro del 10, los hombres la tenían en un 13, ¿no? O sea, no, al contrario, perdón. Estaba eso, la tasa de actividad, la brecha de género se sitúa también en torno al 9%, mientras que los hombres tienen una actividad en torno al 63%, las mujeres un 54%, ¿no? Entonces son esas cifras, esa afiliación a la seguridad social, donde también se ve una clara diferencia, las que van marcando que efectivamente existe una brecha de género todavía, aún a pesar de todos los esfuerzos, entre hombres y mujeres. Y lógicamente Iglesia por el Trabajo Decente está también ahí presente denunciando las situaciones estas. Ana, y esa desigualdad en el ámbito laboral va aún más allá, ¿no es así? Sí, como ha dicho Pepe, pues efectivamente las mujeres, además de estar muy afectadas no solo por el desempleo, hay unas cuestiones de absoluta desigualdad, como son la brecha salarial. Es decir, que es muy habitual que las mujeres cobren menos que los hombres por realizar los mismos trabajos de categoría similar, ¿no? Según el Observatorio de Igualdad y Empleo, esta brecha salarial se sitúa en el 18,17%. También hay otras situaciones que claman al cielo, como es la temporalidad y la parcialidad en los empleos, ¿no? Que mayoritariamente pues los desempeñan mujeres, ¿no? Son contratos menos estables, de menor duración, que van a repercutir mucho en los derechos inmediatos y a largo plazo, como por ejemplo puede ser la jubilación, ¿no? Para esas mujeres. Y luego también pues se constata que hay poca presencia y poca participación en la toma de decisiones, ¿no? En las empresas. Entonces, por todo esto, pues es un conjunto de reivindicaciones o de necesidades que hay que poner de relieve en el Día Internacional de la Mujer. Y desde la Iglesia de Jaén, pues nos sentimos interpelados por esto, ¿no? Y sobre todo desde la plataforma de Jaén de Iglesia por el Trabajo Decente, ¿no? Y entonces pues denunciar, ¿no? Que un trabajo en desigualdad pues no es un trabajo decente, ¿no? Y Ana, las mujeres tradicionalmente han tenido siempre mayor presencia en el ámbito de los cuidados, y esta situación de desigualdad también se hace ahí más evidente, ¿no es así? Efectivamente. El 8 de marzo es un recordatorio permanente y constante de la lucha incansable de las mujeres por la igualdad, por la justicia y por el reconocimiento en todos los ámbitos. Sin duda, un aspecto fundamental es el papel de los cuidados, que tradicionalmente nos tenemos asignado a las mujeres, ¿no? Que sigue sin valorarse ni tener el reconocimiento que es, ¿no? Entonces, desde Iglesia por el Trabajo Decente consideramos que es un imperativo que reflexionemos sobre esa situación, esa necesidad, ¿no? Que hay de reconocer y redistribuir equitativamente la responsabilidad de los cuidados, ¿eh? Y en este sentido, pues reclamamos políticas que respalden la conciliación laboral y medidas que fomenten pues la igualdad en el hogar y en el trabajo. Está comprobado, ¿no? Que cuando a las mujeres tenemos las mismas oportunidades, tenemos acceso en el ámbito laboral, pues no solo nos beneficiamos nosotras, ¿no? Sino que repercute en el bienestar de toda la sociedad. Por tanto, yo creo que desde Iniciativa por el Trabajo Decente insistimos en la exigencia de invertir en igualdad, pero como un acto de justicia social y además de estrategia inteligente, ¿no? Para promover el bien común pues, en toda la sociedad. ¿Y qué papel juega la brecha de género en un ámbito tan importante como es la educación, Pepe? Pues siempre se ha hablado de que las mujeres cuando a la hora de formarse, a la hora de estudiar y todo eso, como que estaban, como ha dicho Ana, más enfocadas en el tema de lo que es los cuidados, los ámbitos, todo lo que son los ciclos formativos relacionados también pues, con los cuidados, temas como la limpieza, con la educación,
Desde luego, yo que he sido enfermero durante muchos años, yo me acuerdo cuando yo estudié, pues lo que había mayoritariamente en mi promoción eran mujeres, porque las enfermeras tenían que ser mujeres, ¿no? Mientras que los médicos tenían que ser hombres, ¿no? Después estudio psicología, me encuentro con que mayoritariamente también tenían que ser mujeres, ¿no? Entonces esa brecha, esa imagen estaba ahí. Después la cosa ha ido cambiando, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo en el ámbito sanitario, como cuando las mujeres, que ahora son también mayoritarias en el ámbito médico, como había determinadas especialidades como que tenían que ser hombres, ¿no? O sea, todo eso ya se ha ido superando poco a poco, pero todavía te encuentras en profesiones donde lo que se va a estudiar son aspectos más lógicos, más matemáticos, como toda la ingeniería, como si una mujer ahí tuviera que demostrar especialmente que estaba capacitada para trabajar como una ingeniera, ¿no? Y todavía eso se sigue viendo y se sigue notando, y ahí también tenemos que hablar muchas veces del trato que le dan los usuarios a los profesionales, ¿no? Como yo he tenido que vivir en la sanidad, como a mis compañeras se les trataba desde el punto de vista de los usuarios de una manera distinta a mí, simplemente porque eran mujeres. Eso hay que romperlo, y lógicamente siempre se está denunciando esa igualdad, porque precisamente para la dignidad de la persona el trabajo es esencial, y no por el hecho de que tú seas mujer te tienen que tratar de una manera especialmente distinta, incluso algunas veces como si no sirvieras para lo que estás haciendo por el hecho de que eres mujer. Eso desde luego hay que romperlo y hay que denunciarlo. ¿Y a quién crees que le toca romper esas situaciones de desigualdad? Pues eso lógicamente no le corresponde a una sola persona, tanto a políticos, tanto a empresarios, tanto a los mismos trabajadores, que también ellos se crean y denuncien las situaciones estas, ¿no? O sea, es un conglomerado de personas que tienen que trabajar todas por romper esa desigualdad existente, esa brecha de género existente, pero de luego es función de todos. Eso no, si fuera de una persona nada más, la solución sería fácil, pero no, ahí tenemos que meternos todos, también incluso nosotros mismos. 8 de marzo, Día de la Mujer, manifiesto que también ha tenido protagonismo la mujer en la Iglesia, ¿no, Pepe? Sí, efectivamente, hay un dato que está ahí. En los últimos 10 años la presencia de la mujer en el Vaticano se ha triplicado, ¿no? Entonces se están dando pasos, ¿no?, de que la presencia de la mujer en la Iglesia es fundamental, y de eso hay asociaciones y hay grupos de mujeres que están trabajando mucho en ese aspecto. Pero a mí me gustaría añadir una cosa que nos pasa muchas veces como con los laicos, ¿no?, que muchas veces se ve como que la presencia de la mujer es necesaria porque ya no hay sacerdotes. No, la presencia de la mujer es necesaria porque está bautizada, y entonces por tanto tiene el mismo derecho y los mismos deberes como cristiana. Por el hecho de que sea mujer no tiene por qué tener menos derechos. Y ahí la Iglesia está trabajando también, se están dando sus pasos, y lógicamente lo que pasa muchas veces es que no se visibiliza a la mujer. Yo me acuerdo cuando hicimos lo del sínodo aquí en nuestra diócesis, que había muchas respuestas que te decía la gente: es que en el obispado tienen que haber mujeres con responsabilidades, y decía yo, digo, pero si es que la hay. Digo, lo que pasa muchas veces no se visibiliza, y tú lo sabes bien que lógicamente tiene ahí un puesto, ¿no? Y entonces yo creo que es muy necesario apoyar también a estas mujeres que están reivindicando todo ese papel. Yo creo que el Papa Francisco en ese sentido está dando pasos firmes, poquito a poco, pero un engranaje de 2000 años no se puede cambiar en 10. Es imposible. Hemos celebrado el Día de la Mujer este pasado viernes, Ana, y la Iglesia por el Trabajo Decente, ¿qué ha hecho para conmemorarlo? Pues nuestra principal tarea en esta ocasión ha sido de sensibilizar, pues a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, eso de forma externa. Y luego internamente a cada comunidad parroquial pues se le ha mandado la documentación de este año, los materiales, como es el manifiesto, un guión litúrgico para las celebraciones comunitarias, y así una oración especial, ¿no?, en este sentido. Y también hemos celebrado un café tertulia con ese motivo, en el que han estado presentes
unos colectivos laborales muy feminizados. Quiere decir que la mayoría de las trabajadoras de esos colectivos son mujeres, o sea, la mayoría de las trabajadoras son mujeres. Como han sido, pues Salud Responde, todos conocemos este servicio que ofrecen, ¿no? Todos recurrimos a más de la cuenta. También el personal técnico de integración social, las PETI, ¿no? Que son las personas que están en los colegios para ayudar a los niños con discapacidades o más vulnerables a que puedan continuar su educación, ¿no? Que la hagan posible, ¿no? Entonces, en estos dos colectivos, pues vemos que son servicios públicos que se han externalizado y dependen de empresas privadas. Entonces, es muy normal, porque todo lo que hemos dicho de precariedad que sufren las mujeres, pues la sufren ellos, ¿no? Por respecto a la tabla salarial, las aplicaciones de los convenios, a los descansos, a la conciliación laboral, a una serie de cosas, de horas, de reducir la hora, con lo que se reduce también los ingresos, ¿no? Entonces, lo hemos tenido presente porque estamos haciendo un acompañamiento. También las jornaleras del campo, que en concreto nuestra idiosincrasia de Jaén, con la recogida de la aceituna, es raro que contraten ya a una mujer para la recolección de la aceituna, con lo que supone eso, sobre todo en el medio rural, para tener un medio de vida y tener derecho a una serie de derechos, ¿no? Que es muy difícil. También las camareras de pisos también las hemos tenido en cuenta, con las jornadas con tantas tareas en tan poco tiempo reducido, ¿no? Que el estrés y la fibromialgia es el pan de ellas, ¿no? De cada día, ¿no? Y también es mayoritariamente femenino. Y las empleadas de hogar. Yo especialmente, pues las empleadas de hogar, sobre todo las que están internas, pues ahí sin dada de alta en la seguridad social, por supuesto sin contrato, con jornadas interminables y muchas veces sin determinar un descanso, ¿no? Entonces yo aprovecho para decir que vamos a celebrar un encuentro en relación con la empleada de hogar el 23 de marzo a las 8 de la tarde en la parroquia de San Juan de la Cruz, ¿no? Va a asistir un colectivo con una asociación de Granada que se llama Con Nosotras. Entonces, pues desde aquí invito a todo el que quiera participar. Y esto es las realidades de las que partimos las organizaciones que formamos Iglesia por el Trabajo Decente, que es aportar nuestro granito de arena a todo esto, ¿no? Para, soñar, como dice el Papa, soñar en una sociedad más justa e igualitaria para todos y para todas. Y no sé si lo hemos dicho, creo que no, las organizaciones que formamos parte de Iglesia por el Trabajo Decente, ¿no? Pues estamos en concreto la Delegación de Pastoral del Trabajo, Acción Católica General, Caritas Diocesana, Confer, la Pastoral Penitenciaria, la Pastoral Gitana, el Secretariado de Juventud, la Delegación de Migraciones y OA, Hermandad Obrera de Acción Católica. Todos estos formamos parte de esa plataforma. Y yo quisiera remitirnos a una carta encíclica de Caritas in Veritate de Benedicto XVI, en la que nos hace un llamamiento a los líderes mundiales y a la sociedad en general para que trabajemos juntos en la construcción de una economía justa y solidaria, que tenga en cuenta el bien común y el respeto por la dignidad humana. Y subraya que el trabajo decente es un derecho humano fundamental y que la economía debe favorecer ese trabajo y servir al bien común de la sociedad, y no solo al beneficio de las empresas o de individuos, ¿no? Creo que se resume de dónde surge toda esta plataforma del trabajo decente, ¿no? Y yo creo que también en nombre de Pepe queremos pedir por la paz en el mundo, ¿no? Y pedir por la paz en el mundo, como dice el Papa Francisco, ¿no? Que la guerra es una derrota para todos y para todas.
pues con ese llamamiento a la paz en el mundo, con esas bonitas palabras del Papa Benedicto XVI y confiando en que nuestra sociedad siga avanzando en pro de una igualdad real. Os doy las gracias, Ana Alcántara, Pepe Ibáñez, por habernos contado lo que ha hecho la Iglesia por el trabajo decente en esta jornada del Día de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos caminando hacia la Pascua. Hoy es Domingo Laetare, domingo de oasis en medio de la Cuaresma, que nos invita a vivir la alegría sobrenatural que es el don del Espíritu y que se fragua en la conciencia limpia, en la oración serena y en la experiencia profunda de Dios. Seguimos caminando hacia la Pascua de la mano de don Juan Pedro Moyaro, que nos viene a reflexionar sobre el Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma. Nos encontramos ya en el cuarto domingo de Cuaresma, después de haber caminado en el primero por el desierto con un Jesús que nos hacía entender que Él estaba puesto en nuestra vida como el que nos ayuda a superar las tentaciones, después de haber subido al monte Tabor y encontrarnos con ese Jesús dispuesto a transfigurar nuestra vida, después de habernos acercado el pasado domingo, ¿no?, ese Jesús que en el templo se nos quiere presentar como el que da identidad a nuestra vida, como aquel que es el nuevo sacrificio que da plenitud a nuestra existencia. Hoy nos encontramos en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma con un personaje importante. Nos encontramos con Nicodemo, en ese largo diálogo y discurso de Jesús con Nicodemo, en el que es invitado en primer lugar pues a nacer de nuevo. El Evangelio nos relata o nos hace entender que Nicodemo es la figura de la persona que en la oscuridad de su vida busca luz. Nicodemo es la figura de la persona que en el vivir de cada día quiere llenar su existencia de una verdadera vida, ¿no? De tal manera que se nos coloca como ejemplo en este domingo para que nos podamos cuestionar sobre dos preguntas importantes, y es: ¿dónde bebemos en nuestra vida ordinaria para poder sentirnos llenos y plenos? Y por otra parte, ¿qué oscuridades son las que de una u otra manera tocan nuestra vida, ¿no?, y nos hacen querer salir de ellas en busca de una luz nueva? Evidentemente el Evangelio nos coloca a Jesús como el que es la verdad y nos coloca a Jesús como el que es la verdadera vida. Por eso el cuestionamiento principal sería: nosotros que somos hombres y mujeres del tiempo presente, en el que la gran particularidad es que deseamos vivir, ¿en qué medida en verdad estamos viviendo? ¿En qué medida de verdad nuestra vida está cimentada sobre profundos y verdaderos valores que nos hacen vivir viviendo? Y no por el contrario, hacer que, teniendo la posibilidad de que nuestro día a día esté lleno de vida, lo vayamos sembrando de pequeñas experiencias o de realidades que en cierto modo nos vayan haciendo morir más que vivir. La mentira, la hipocresía, la falsedad, la falta de caridad, la falta de transparencia en nuestra propia vida, la falta de compromiso, la falta de amor, serán realidades que sembradas en nosotros nos lleven a experiencia de oscuridad más que a experiencia de luz. Serán realidades que nos lleven a vivir más de experiencia de muerte que experiencia de vida. Jesús nos enseña en este domingo a que Él, colocado en nuestra vida, será el que se convierta en la verdad, que dé fortaleza y el que nos dé fuertes valores para poder colocarnos con sinceridad ante nosotros y ante el mundo. Y Él también se coloca en nuestra vida como el que es la luz, ¿no?, y que nos hace salir de las tinieblas de nuestra existencia. El vivir significa amar, por lo cual también este domingo nos lleva a cuestionarnos en qué medida nuestro vivir ordinario está lleno de expresiones de amor, o en qué medida nuestras relaciones están fundamentadas en amores sanos, transparentes, verdaderos, que llenen de vida a la otra persona y que nos llenen de vida a nosotros mismos. Pidámosle al Señor que en este cuarto domingo de Cuaresma nos conceda de verdad buscarlo a Él como el que es la verdad de nuestra vida, como el que es la vida de nuestra vida y como aquel que nos ayuda a salir de las oscuridades de nuestra existencia. Feliz cuarto domingo de Cuaresma.
Que la sangre de los mártires riega la fe cristiana de todos los tiempos es una realidad y que en la actualidad, en pleno siglo XXI, siguen muchos hombres y mujeres dando la vida por la fe en Cristo muerto y resucitado, también es cierto. Sobre los nuevos mártires nos habla hoy en el espacio Enredados Ángel González. Saludos. En este mes de marzo el Papa Francisco nos invita a orar por los mártires de hoy. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, muchos creyentes han sido perseguidos y asesinados por su fe. Se puede afirmar que en la actualidad hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo. Ante esta realidad, el Papa insiste en que su testimonio es una bendición para todos y pide una oración especial por ellos. En nuestra sección de esta semana nos adentramos en la búsqueda de contenidos en la red de redes que nos permitan profundizar sobre esta realidad tan presente en nuestro mundo, en la que muchos cristianos entregan su vida por la fe. La petición del Papa de oración por los mártires de hoy se materializa en el vídeo del Papa, en el que nos adentramos a través de su página en YouTube. Francisco apunta que la vida de esas personas que se entregan como testigos de Cristo son sobre todo historias reales con características que las vuelven únicas en sí mismas. En su videomensaje recuerda el testimonio y el dolor de un esposo que conoció en la isla griega de Lesbos, cuya mujer fue degollada por no querer tirar un crucifijo al suelo. Para Francisco fue todo un ejemplo de amor por Cristo y de fidelidad hasta la muerte. El pontífice apunta que hay muchos mártires escondidos, los héroes del mundo de hoy que llevan adelante una vida ordinaria con coherencia y con el valor de aceptar la gracia de ser testigos hasta el final, hasta la misma muerte. Defiende que el hecho de que haya mártires significa que algunos han arriesgado sus vidas para seguir a Jesús, para vivir según su mensaje y encarnar en el mundo su evangelio de amor, paz y fraternidad. No lo han renegado ni olvidado, sino que han mantenido firme su fe y han demostrado su fidelidad a Jesucristo. Por eso indican el camino correcto para la Iglesia. Para conocer precisamente la situación a la que se enfrentan muchos cristianos en decenas de países del mundo, visitamos la página de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la dirección ayudalaiglesianecesitada.org. En ella nos detenemos en el informe sobre libertad religiosa en el mundo. Analiza el cumplimiento de este derecho humano fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todos los países. Con la publicación cada 2 años de este estudio, Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene el objetivo de concienciar y defender la libertad religiosa para todos los credos. El informe de libertad religiosa en el mundo 2023, el último de los publicados, revela que la persecución por causa de la fe se ha agudizado y también ha aumentado la impunidad. Esto ocurre en 61 de los 169 países del mundo, según el informe. La reciente edición de este análisis revela que la persecución por motivos religiosos está presente en el 14% de estos, mientras que en el 17% hay discriminación por la fe. Solo un dato de los muchos que se pueden encontrar: 573 millones de cristianos viven en países en los que se viola la libertad religiosa. Y la última propuesta de hoy también está en YouTube. En ella nos detenemos en un ejemplo de mártires de hoy, de este siglo XXI. Se trata de un reportaje con el título 21 mártires, en el que se explica el caso de 21 cristianos coptos de Egipto que fueron degollados en 2015 por el Daesh en las playas de Libia. El reportaje, además de dar detalles sobre cómo se sucedieron los acontecimientos, recogen también el testimonio de familiares. Cabe recordar que el Papa Francisco decidió incluir a estos cristianos coptos dentro del martirologio romano, como signo de la comunión espiritual que une a la Iglesia Católica y a la Iglesia Copta Ortodoxa. Recientemente, el pasado mes de febrero, se celebró su primera fiesta. Parafraseando al Papa Francisco, debemos afirmar que el coraje de los mártires, el testimonio de los mártires, es una bendición para todos. Oremos por quienes arriesgan su vida por el Evangelio. Que tengan una feliz semana.
Y hasta aquí nuestro programa de esta semana. Recuerden que nos pueden ver en 7 Televisión cada domingo antes de la Eucaristía por la tarde y también los lunes por la noche. Pueden seguir informados sobre todo lo que acontece en la Iglesia de Jaén a través de esta casa, a través de la página web diocesisdejaen.es y en redes sociales. Nos volvemos a encontrar aquí en 7 días. Allá donde vayan, sean buena noticia. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.